Y ahora en Telemiño llega la sección Escuela de Finanzas. Atención porque vamos a escuchar claves para el ahorro. Ponemos en marcha hoy en Las Cuentas Claras un pequeño apartado que hemos denominado Escuela de Finanzas, que trata de darles algunas claves para manejarse mejor en el mundo de la economía y las finanzas. Acaba de celebrarse el Día Mundial del Ahorro y con tal motivo abrimos nuestra sección con los comentarios y los consejos que nos da Isabel Iglesias, asesora financiera. Claves para el ahorro, la gestión de la economía doméstica o la organización de la contabilidad casera, que debe ser como la de una empresa. En mi experiencia yo creo que estamos muy alejados de gestionar nuestro patrimonio familiar como si fuera una empresa se tratase, porque al fin y al cabo es lo mismo. La estructura es la misma, el sistema de gastos y de ingresos y de balance es el mismo y sin embargo no lo hacemos en la realidad. Yo creo que decisiones muy importantes en nuestra vida no nos paramos a meditarlas con la intensidad que sería necesario. Primero, saber de dónde partimos. Entonces, lo primero que tiene que saber cualquier unidad familiar es dónde estoy, cuál es mi balance, es decir, qué tengo, qué debo, y a partir de ahí, pues saber cuál es mi patrimonio neto en cada momento. Yo esto lo recomiendo que todas las familias lo hagan una vez al año. Entonces, durante una vez al año, pues a final de año normalmente, pues comprobamos con referencia al año anterior cuál es la diferencia que se ha movido en su patrimonio. Y por otra parte, pues hacer la cuenta de pérdidas y ganancias, como si de una empresa se tratase. Gastos, ingresos y capacidad de ahorro mensual. En los gastos, pues cualquier persona a pie tenemos que saber que existen unos gastos que son fijos, que no podemos modificarlos porque son compromisos que tenemos adquiridos, como puede ser el pago de la hipoteca, el pago del alquiler, el pago de cualquier otro tipo de préstamos. Gastos variables, el resto de los gastos, que ahí habrá algunos que efectivamente no podamos modificar, como puede ser la luz, el agua, bueno, podemos modificarlos relativamente, igual en nuestro hábito uso de consumo. Y después hay otros que puede ser pues un poco lo que destinamos ya más pues a la diversión, pues que lo podemos a lo mejor pues tratar de otra manera. La gente se sorprende cuando hacemos este análisis de qué gasta en cada uno de los epígrafes en su casa. Y depende de cada uno de los casos, la situación también de los ingresos de cada una de las personas, ¿vale? Pero como mínimo tenemos que empezar a hablar de un 10%. Es decir, un 10% de nuestros ingresos netos deberíamos de destinarlos previo al pago de los gastos ya al ahorro. Considerar el ahorro como un gasto más fijo, que no podamos tocar o que no podamos utilizar. Todo el mundo lo que deberíamos de tener es primero un colchón de emergencia para hacer frente a una situación que se nos produzca un momento y que no estemos contando con ella. Entonces, lo primero, dotar con ese ahorro ese fondo de emergencia, que se nos estropea el coche, que tenemos un problema en casa, que nos hemos quedado sin trabajo, pues yo ahí siempre aconsejo que tengamos, dependiendo también del trabajo de cada uno, entre 3 y 6 meses de tu salario. Entonces, primero con el ahorro que vayamos gestionando, pues tendremos que dotar ese fondo de emergencia. Y a partir de ahí, cuando ya tenemos ese fondo de emergencia, sí que ya con el ahorro lo podemos destinar a otro tipo de objetivos. Primero es nuestro fondo de emergencia. En estos momentos, con los rendimientos que hay actualmente, una cuenta corriente, donde no podamos poner en peligro esa cantidad. Ese saldo tiene que estar en cualquier momento disponible sin que eso nos suponga ningún tipo de quebranto. Y luego el resto del ahorro, pues lo que tenemos que hacer es no mirar en qué producto, sino buscar qué objetivo vamos a cumplir. No es lo mismo ahorrar para tu jubilación, que ahorrar para que tus hijos vayan a la universidad, que ahorrar para comprarme una casa o un coche dentro de 5 años. Vale, el horizonte temporal nos va a llevar a un producto o a otro para conseguir una mayor rentabilidad. Lo primero, que es básico y que deben de estar además implicadas todos los miembros de la unidad familiar, es saber cuál es nuestra situación, cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos. Trabajemos sobre eso y tratemos bien o de incrementar nuestros ingresos si es posible de alguna manera o de reducir nuestros gastos, ¿vale? En la medida en que una vez que hagamos el análisis la gente enseguida se da cuenta de lo que está excediéndose, ¿vale? Es muy intuitivo. Una vez que tenemos eso, pues establecemos cuál es nuestra capacidad de ahorro. Y una vez que tenemos esa capacidad de ahorro, determinamos cuáles son los objetivos y no le pongamos freno a nada. Es decir, tu objetivo es hacerte una vuelta al mundo dentro de 10 años, pues plantéatelo, porque si quieres puedes conseguirlo. Entonces con el ahorro luego lo vamos a ir invirtiendo de manera que te ayude a conseguir ese objetivo pues en el menor tiempo posible y de la manera más segura posible. Recuerde, control sobre todos sus gastos, también sobre todos sus ingresos. En el programa dedicamos unos instantes a conocer ahora otras noticias de la semana.
En una nota en la que resumen sus intenciones, avanzan que se trata de una asociación de personas que levantan la persiana cada día para luchar por sus negocios y por el pequeño comercio urbano, que da vida a la ciudad, según sus propias palabras. El germen del colectivo arranca el pasado mes de mayo, con ocasión de la Shopping Night organizada por el Centro Comercial Abierto Ourense Centro y que supuso una división en el colectivo. Por aquel entonces, un grupo de comerciantes que ahora han impulsado este movimiento han puesto en marcha Comercio Vivo. La presidenta explica los motivos de la creación de este movimiento. Esta asociación nova que, bueno, é de comerciantes da zona centro de Ourense. Xuntámonos, esta asociación naceu da xuntanza de varios comercios que sentíanse un pouco sós, non tiñan moita representación na cidade ou sentíanse que non tiñan moito apoio de moitas cousas que nos preocupan e que están a facer o pequeno comercio de Ourense cada vez máis pequeno. La asociación surge con 23 comercios asociados y en el mes que lleva en funcionamiento presentaron solicitudes para asociarse 10 establecimientos más. Su objetivo es finalizar el año con 40 asociados y avanzar progresivamente buscando la colaboración y el compañerismo de todos. En su nota fundacional aluden a que creen que en la ciudad y en el sector del comercio hay una de las situaciones más difíciles que se recuerdan. Comercio Vivo Ourense aprovechará el Black Friday de mañana para entregar a los compradores un folleto con la cara B de esta iniciativa y las consecuencias, dicen, nefastas que supone en la mayoría de las tiendas del comercio local. Con ello se quieren unir a una protesta que comenzó ya en varias localidades de España. La Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Ourense aprobó ayer por unanimidad que los 4 vicepresidentes de la institución dirijan de forma colegiada la gestión tal y como habían propuesto estos, en vez de que se votase un presidente entre los 4 para ocupar la vacante por el fallecimiento del anterior, José Manuel Pérez Canal. Marisol Novoa, Alejandro Cruz, Manuel Maneiro y José Manuel Díaz Barreiros ejercerán la presidencia conjuntamente, de acuerdo con la petición trasladada por este último, que además ejercerá como portavoz institucional en el mandato que tendrá carácter transitorio hasta la convocatoria de nuevas elecciones. Hay una serie de retos importantes relativos al ámbito de la formación, así como de las infraestructuras como el AVE, la autovía A76 o la autovía A56 o el corredor ferroviario del noroeste hacia Europa, que son ahora los objetivos marcados en el calendario de la Confederación Empresarial Ourensana. Y como siempre, Raúl González nos acerca a Economía de Bolsillo. Hola, hoy en Economía de Bolsillo vamos a hablar de un concepto que quizá a lo mejor si usted es comerciante ya conoce, que es el recargo de equivalencia. Si usted está pensando en montar un negocio nuevo, y usted es, digamos que un negocio de comercio, y está pensando en ser un proceso de intermediación, es decir, que usted compra un producto, no lo transforma y lo único que hace es venderlo a un cliente final, que suele ser un ciudadano, usted tiene que saber que el IVA lo va a tener que ejecutar mediante un sistema que se llama recargo de equivalencia. ¿Cómo funciona este recargo de equivalencia? Pues es una cuestión muy concreta, que si usted no tiene que hacer declaración de IVA, usted lo que tiene que indicarle a sus proveedores es que usted tiene la obligación de hacerlo, esta modalidad de recargo de equivalencia, y el proveedor va a encargarse de, uno, de cobrarle el IVA. Aquí hay un tema, que es que no solo le va a cobrar el IVA clásico del 21%, sino que va a tener usted un recargo de equivalencia, digamos un poco el término, que es un 5,2% más, que es el ingreso que usted también va a hacer a Hacienda por cada vez que compre un producto para venderlo en su negocio. La ventaja que usted va a tener es que no va a tener que hacer declaraciones de IVA, que no va a tener usted que llevar el libro de IVA y no va a tener que hacer ningún documento o formulario para, digamos que, comunicar ese IVA. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Que cuando compre cualquier otro elemento, el famoso IVA soportado que usted podría compensar con ese IVA en el que usted ha pagado a proveedores, no lo va a poder usar. Es decir, que cuando usted compra cualquier otro tipo de producto, pues ese IVA, que generalmente cualquier negocio de forma habitual puede soportarlo y por lo tanto restarlo en la cuenta del IVA ante Hacienda, usted no va a poderlo hacer en estos términos. Como le decía, la ventaja es la comodidad, pero puede tener usted otro tipo de dificultades de corte económico. Pero realmente ahora mismo es una obligación si usted realiza, como les decía, actividades de intermediación de venta de producto en donde usted no hace ningún tipo de manipulación del mismo y si vende solo a clientes finales. Si vendiese usted a clientes comerciales o otras empresas, este proceso o este recargo a partir de un 20% de su facturación ya no se puede realizar. Muchas gracias por su atención.
Amigos, hasta aquí nuestro programa por hoy. Muchísimas gracias por habernos hecho compañía. Como siempre, a la vuelta de 7 días, una nueva edición del programa. Hasta entonces, feliz semana, amigos.